Los resultados del programa de resultados electorales preliminares hasta este momento en el estado de Puebla, casi a la mitad del conteo de las boletas. Yo le quiero agradecer hoy a esta mesa que nos acompañen a hablar pues, de esta jornada electoral. En primer lugar, Adrián Villegas, consultor del Gabinete de Comunicación. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Arturo Sánchez, gracias por estar aquí, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias. A mi izquierda está Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, colaborador nuestro en el Heraldo, experto en temas de seguridad. Gracias, Alejandro. Y académico de la Universidad de las Américas. Puebla. Y Puebla, además. Y también está Alejandro Caso, director de encuestas Caude Estrategias, que también está con nosotros, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Un placer. Bueno, un primer balance de la jornada de hoy, Arturo. Yo creo que fue una jornada tranquila, Ajá. en general. Hay la cantidad de incidentes que normalmente hay en una elección. Estábamos justamente oyendo sobre algunas boletas que se robaron en algún estado y que tuvieron que ser reemplazadas. En Tijuana también hubo un paquete que se perdió, pero incluso las 150 y tantas denuncias que reporta la FEPADE que se presentaron no tienen el peso como para poner en riesgo ninguna de las elecciones. Yo creo que fue una jornada en ese sentido exitosa. El punto que habrá que ver con los resultados más adelante tendrá que ver con la participación, porque finalmente la mesa se puso bien, estuvo todo preparado para que la ciudadanía acudiera y vamos a ver los números estado por estado. Hay algunos estados que son tradicionalmente poco participativos, Baja California es uno de ellos. Pero los números que empiezan a salir en Puebla son preocupantes. Esos números del PREP ya fueron rebasados por el conteo rápido que ya sacó el INE a dar a conocer, y en el conteo rápido nos dice que en efecto Miguel Barbosa tendría entre 33 y 36% de la votación. Es el rango que tendría, y el siguiente candidato que sería, Miguel Barbosa tendría entre 42 y 45% de la votación, y el candidato del PAN tendría entre 33 y 36%. Bueno, el PRI se queda atrás entre 16 y 19%. Normalmente los conteos rápidos han acertado por parte del INE, y creo que podría ser ahí. El problema de estos es que la participación estaría aproximadamente en un 33%. Antes de comenzar y de entrar al estudio, yo les preguntaba, pues ninguna sorpresa, y me dijeron el abstencionismo, ¿no? La baja participación. Yo creo que esa es la gran noticia. El tema del abstencionismo es terrible. En una elección para gobernador, que solamente 1 de cada 3 poblanos haya votado, es terrible. Las encuestas de opinión le daban más de 20 puntos de ventaja a Barbosa. Esto significa que Enrique Cárdenas su campaña cerró la elección. Yo no vi campaña de ninguno de los dos candidatos principales. Inclusive el PRI, el candidato tenía chiquito el logotipo. Sí. Enrique Cárdenas hizo más campaña en la Ciudad de México que en Puebla, quejándose de la campaña negativa con sus amigos en ONGs, en el sector académico. La verdad es que fue una elección poco entusiasta por las situaciones terribles que fue la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y de su esposo. Otro tema que yo te diría, Puebla se ha descompuesto la situación gravemente en los últimos años. Como profesor chilango avecindado en Puebla te lo puedo decir, los feminicidios han aumentado, la violencia contra las mujeres ha aumentado. Aunque el reportero en la sección anterior comentó el tema del huachicoleo como un problema, en Puebla no hubo escasez de gasolina. Ahí se vio la mano del gobierno federal, que no hubo escasez de gasolina en Puebla. Entonces, yo creo que son varios factores que hay que tomar en cuenta. Y en el ámbito nacional, platicando con algunos colegas analistas políticos, sí se ve una caída de entre un 10 y un 15% de la elección para Morena comparado con la votación presidencial. Alejandro Caso, ¿tú crees que esta percepción que existió pues, prácticamente durante toda la campaña de que Miguel Barbosa arrasaría en la elección, tiene que ver o se está reflejando con los resultados que estamos viendo? Sí, bueno, me parece que no. De entrada, en efecto, como bien se comentaba, Miguel Barbosa, según los estudios de opinión, marcaba una ventaja mucho más amplia.
y máxime que Miguel Barbosa pues va a una segunda elección en prácticamente un año, ¿no? Las elecciones que se dieron en este día responden, creo que, a contextos muy particulares. ¿Por qué? Porque es la primera elección, a fin de cuentas, después de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, lo cual se puede leer de diferentes maneras. Algunos lo podrán leer como un refrendo, una continuidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero por otro lado, sí tenemos coyunturas muy diferentes al resultado que se está presentando. Escuchamos a la dirigente nacional de Morena que decía, o lo está comentando como un gran logro de Morena. Ciertamente, si se confirman o de continuar los resultados como se están presentando hasta hoy, pues sí, el triunfo en Baja California después de 30 años gobernado por un... Es un campanazo. Es un campanazo, pero también con sus situaciones y coyunturas muy locales. Por ejemplo, un gobernador muy mal evaluado, sí. Un desgaste del PAN después de 30 años, que si bien en la parte de gobernador nos encontramos ante eso, ante una hegemonía panista, ¿no? Digámoslo, de 30 años, pero que en los resultados locales, desde hace ya también aproximadamente 20 años, encontramos que ha habido bastante alternancia en las alcaldías, tanto en Mexicali como en Tijuana. Encontramos que ha ganado PRI como ha ganado PAN, en Ensenada ni se diga. Pero ese es en el lado de Baja California. Pero tenemos otros lugares que, según información que se empieza a generar, como es el caso de Aguascalientes o es el caso de Durango, el PAN obtendría o refrendaría en Aguascalientes, porque la candidata, digámoslo, al principal municipio, que es Aguascalientes Capital, ella busca de nueva cuenta la elección. Y bueno, hay resultados que hacen suponer que podría refrendar eso. Y en el caso de Durango Capital, que también es un municipio importante, donde si bien era Movimiento Ciudadano, quien era el alcalde que busca el refrendo, parece que el candidato del PAN obtendría ese triunfo. Y bueno, y así nos vamos con Tamaulipas, ahorita entraremos a los detalles, pero sí decirte que me parece que si bien Puebla y Baja California, el hecho de que Morena los encabece es muy relevante, sobre todo por los 30 años panista, y sobre todo pues también venía siendo dos gubernaturas, haberlas ganado por parte del PAN, ciertamente con la situación que pasó en diciembre pasado, pero me parece que hay que leerlo con una situación un poquito mucho más amplia, que solamente decir porque ganamos Puebla o ganamos Baja California, Morena se alza como el gran ganador. Habría que revisarlo en cada uno de los contextos, en cada una de las coyunturas como se fue presentando este día. ¿Tú qué opinas, Adrián? Pues mira, yo opino básicamente que para mí la noticia importante de esto, y sobre todo para Morena y los seguidores de Morena, es que no debe de haber triunfalismo de ninguna manera. No pueden ahorita salir a levantar los brazos y decir, esta es una demostración de que seguimos adelante avasallando, porque no es la realidad. O sea, esa no es la realidad lo que nos están diciendo. O sea, la gente no fue a votar. Vamos a ver probablemente a la hora que se vea los análisis casilla por casilla, qué pasó con las clases medias de Puebla, qué pasó con muchas clases que apoyaron a Andrés Manuel en la elección del año pasado, pero que ahora ya con esta cuarta T y lo que ha estado pasando en la cuarta T, ya no necesariamente esa clase media que no era morenista, pero sí evidentemente estaba con Andrés Manuel y con la esperanza que representaba, a lo mejor ahora ya no se ha visto compelida a salir de la misma manera como lo hizo en las elecciones del año pasado. Entonces a mí me parece que esto, en medio también de las lecturas de otras encuestas que podemos tener, o que yo en lo particular tengo, sobre los primeros 6 meses de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, en donde es cierto, todavía los porcentajes de lo que sería opinión, la imagen de Andrés Manuel puede ser que anden en los 70% de satisfacción. No es así en términos de las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo del ciudadano. El bolsillo del ciudadano está resintiendo, y particularmente la clase media. O sea, cuando tú haces preguntas en alguna de las encuestas, ¿quién se ha beneficiado a nivel socioeconómico de el accionar de la cuarta T? Alguna gente no puede saber exactamente cómo, pero cuando le preguntas quién se ha perjudicado, fundamentalmente es la clase media. La clase media no ha podido percibir hasta este momento estas bondades que estaba esperando. Entonces, por lo tanto, para mí esta ventaja
que fue magra desde el punto de vista de que yo esperaba, tenía un gran capital. O sea, las encuestas, y aquí habría después que analizar los que nos dedicamos a las puras encuestas, qué tan fallido fue los ejercicios que se hicieron, que estaban dando los 20, 22 puntos y que estaban comunicando a la gente que iba a ser este concepto que llaman los norteamericanos landslide, o sea, una victoria así abrumadora, ¿sí? No se está dando, ¿sí? O sea, no se está dando porque hay muchísima gente que no quiso decir por quién iba a votar. La no respuesta era importante en estas encuestas, ¿sí? Y ahorita lo estamos viendo. Las propias encuestas de salida al principio estaban marcando diferencias más grandes, pero no nos estaban diciendo algo que yo siempre he propugnado. Hay que decir en una encuesta de salida cuánto es el porcentaje que no quiso contestar. Se repitió en este sentido el fenómeno que vimos el año pasado en la elección presidencial, que un enorme porcentaje decía que no decía por quién iba a votar. Y bueno, ya conocemos el resultado. Y de repente todo arriba del 50% y una ventaja enorme sobre el PAN. La diferencia ahora, me parece, e insisto en la pregunta que planteé hace rato, a lo mejor no lo hice bien, esa percepción de que arrasaría Morena en Puebla, de que también lo haría en Baja California, etcétera, desincentiva la participación. Es decir, hay gente que dice, no, pues ¿para qué salgo a votar? Sobre todo en la clase media desincentiva mucho, sobre todo ya estamos en verano, mucha gente le da flojera salir a votar. En Puebla una elección extraordinaria. Fueron 4 elecciones con estados panistas, 2 los gana Morena. Entonces, si escuchamos el discurso de Yedkol, Morena y Andrés Manuel, y recordarás una conversación que tuvimos con un secretario de Gobernación el año pasado, decía que Morena iba a ir contra el PAN. ¿No? Osorio Chong analizaba que Morena quiere destruir al PAN, debilitarlo. Le ganó 2 de 4. ¿No? Quintana Roo, un desastre. Los datos que yo tengo de Quintana Roo es que Morena va a arrasar. Y ahí no es un efecto de inseguridad, es una mala gestión del gobernador Carlos Joaquín. Y con el tema de Aguascalientes y Durango, una cosa que yo quiero señalar, se demuestra el brazo, el músculo de los gobernadores en sus elecciones internas. El gobernador del PAN de Durango y de Aguascalientes, los 2 gobernadores panistas demostraron su músculo para ganar sus elecciones. Todo parece indicar que el PAN va a arrasar en estos 2 estados en términos electorales. Y fíjate, el caso de Aguascalientes es muy interesante. Morena lanzó a un candidato, es un empresario muy exitoso vinculado con el sector industrial de defensa, muy vinculado con el ejército mexicano, Arturo Ávila, y no pudo ganar frente a la ofensiva del gobernador, que obviamente le metió todo el capital y el dinero para ganar la elección más importante, que era la capital de Aguascalientes. O sea, las elecciones se siguen ganando con dinero en la 4T. Claro. No, las elecciones implican una inversión de trabajo político importante al interior de los partidos, pero sí se requiere, no es el dinero para la campaña, es el dinero que se requiere para una buena organización interna, para movilizar a los grupos, para poder tener un buen candidato, para que realmente la gente salga a votar. O sea, pero esto sí es una realidad. Yo quería, después de los comentarios que se han hecho, hacer una cosa que me pareció de las cosas que no deben pasar. Que la presidenta del partido gobernante diga que en este país la derecha no tiene cabida. Y es una aberración. ¿Sí? Bueno, es realmente, pues muestra un poco cómo están pensando el gobierno y cómo están viendo hacia dónde quieren llevar las cosas. Cabe la derecha, cabe la izquierda, caben los religiosos, cabemos todos en una democracia. De eso se trata. Eso es lo que es peligroso. Y viene junto con tu pregunta de que si iban a arrasar, los comentarios son que no. Ganaron en donde ganaron bien y ganaron porque hicieron un buen trabajo y muy merecido, pero decir que cualquier fracción no tenga cabida en este país, pues es un tinte muy autoritario. Y eso es lo que ya no debe caber en nuestra democracia. Yo quisiera comentar que también es importante separar un poco, es decir, las elecciones presidenciales pues siempre son mucho más atractivas y hay una mucho mayor participación de entrada. En las locales baja, generalmente es diferente, aunque ciertamente los números que encontramos ahora estamos muy bajos. El caso de Puebla, estar en un 30% del padrón votando.
o Baja California, que yo recuerdo una elección que Baja California tuvo un 29% de participación para gobernador, y creo que iba a andar más o menos por esos números. Entonces la elección presidencial siempre será mucho más atractiva. Y también una cosa muy importante, y es donde yo estoy de acuerdo, en este festejo tienen que ser muy prudente pues la gente de Morena para no equivocarse en la lectura y en las decisiones que estén tomando. Y en esta elección Andrés Manuel López Obrador no está en la boleta. ¿A qué voy? Que entonces sí, mucho del ánimo de la gente que sí salió a votar responde a otro tipo de motivaciones, ¿no? Hay en juego otro tipo de intereses. Hay algunas autoridades, como puede ser el caso de Tere Jiménez, capital de Aguascalientes, que bueno, pues es una persona que está bien evaluada y la gente lo ve como una opción para refrendar ese triunfo. O si se confirma también el triunfo de Gustavo Sánchez en la alcaldía de Mexicali, quien también iba por esa reelección, ¿no? Entonces, sí creo que tienen que tener mucho cuidado en la lectura. Y ciertamente, pues sí, 2 gubernaturas son muy, muy relevantes, porque ahora Morena me parece que va a tener 6, ¿no? Gubernaturas son... Ya estás hablando de Veracruz, estás Ciudad hablando de de México, Tabasco, Chiapas, Ciudad Tabasco. de México, Chiapas, Así y estas dos son... Y 2 muy 6, importantes, sobre todo Puebla con un padrón altísimo, ¿no? Ahora, ya que mencionaste Puebla, no la va a tener fácil Barbosa. Mira, afortunadamente va a tener el Congreso, tiene mayoría y las principales alcaldías. Y el apoyo del gobierno federal. Y el gobierno federal. Entonces, no tiene perdón de Dios, ahora sí que como dirían los poblanos, que son muy católicos, no tendría perdón de Dios si no gobierna bien. Tiene el Congreso, tiene el gobierno federal, tiene la capital y tiene los principales municipios. Tiene todo el aparato para gobernar el estado de Puebla. Fíjate, bueno, lo que dices, o sea, vayamos un poco atrás, Cuauhtémoc que está padeciendo bastante y tiene también todos esos apoyos, ¿eh? O sea, sin el fiscal. Sin el fiscal, ok, es cierto que Coincido que no tiene el fiscal, pero pues él solito se pelea. Sí. Él solito se pelea. Pero, ¿no? o sea, estamos diciendo que una cuestión es la campaña, otra cuestión es el gobierno. Y mira, yo nada más abonaría aquí esto, Alejandro, si me permites, es el mensaje para el PRI. Sí. Es muy importante. O sea, el PRI está en un momento en que se tiene no solo que reestructurar, sino que hacer absolutamente algo muy urgente, porque lo que estamos viendo es que la marca PRI está realmente muy, muy abajo en el ánimo de los electores. Pero no hay sorpresas. Es decir, ya esperábamos que ocurriera esto con el PRI, ¿no? Pero es ya algo que está de manera sistemática, o sea, te está diciendo que un partido que fue tan importante, el presidente acaba de ser el presidente del PRI, está teniendo que repensarse. A mí me parece que esta cuestión que sale también en las encuestas, en donde le preguntas a las personas con qué partido se identifican, y 70-80% de la población ya no se identifica con nuestro sistema de partidos. La institucionalidad de los partidos está tremendamente presionada y sujeta a que mucha gente no está creyendo en los partidos. O sea, la 4T está transformando muchas cosas y a mí me parece que pensando en lo que viene en 2 años más, ¿sí? La cuestión es qué van a hacer estos partidos en donde ya no hay partidos ni siquiera bisagras, hay partidos tornillos, ¿sí? O sea que ya no son ni una bisagra completa, ¿sí? Entonces tenemos que estar pensando hacia dónde se van a mover ellos como oposición, ¿sí? En este momento, y una ciudadanía que muestra un ánimo social también bastante deteriorado, o sea, sigue siendo deteriorado. Tú ves el índice de confianza o el indicador de confianza del consumidor, se elevó bastante al momento de la elección y de la toma de posesión, se está desplomando, ¿sí? Se está desplomando y eso es una estadística oficial, ¿sí? Así que todavía vamos a ver muchas cosas más. O sea, el que quiera sacar conclusiones aquí ya que son las básicas para los próximos 2 años, no hay todavía mucho por camino por. Sí, el mensaje al PRI es su próxima elección de presidente es crucial, Sí. porque si no le sale por lo menos transparente, clara y sin cuestionamientos, no tienen posibilidad alguna de sobrevivir. Pero fíjate que hubo en ese caso, que es importante, una tentativa clara y una solicitud que se discutió con el INE para que el INE hiciera la elección. Eso nos habla de que el propio PRI ya no trae los amarres internos suficientes para aventarse ellos solos la elección y consultaron al INE. Y luego el otro problema, el INE les dijo, sí, pero te va a costar tanto. Híjole, no tenemos dinero para pagarte INE, mejor lo hacemos nosotros.
Y son dos fenómenos muy importantes, estructura interna fortalecida y recursos. Y el PRI no ha sabido en su historia, nunca había tenido una situación como esta. Por eso es la pérdida cotidiana. Para hacer el partido entonces, ¿por qué tenemos a dos candidatos como los que se mencionan dentro del partido? Porque por un lado, Narro, con toda una tradición, conocimiento, técnica y todo, pero pues no es un priista de cepa. Y el otro, no olvido su nombre. Amlito. Sí. Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche. Exacto. Bueno, es un hombre de partido, pero es del PRI, justamente, que ha fracasado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, sí hay un problema importante ahí y tienes razón. La oposición tiene que reconfigurarse para poder enfrentar y dar los equilibrios. No se trata de estar a favor de unos o de otros, sino para que haya los contrapesos necesarios que generen buen gobierno. A mí me gustaría más agregar algo muy breve. En el caso del PRI, coincido totalmente. O sea, me parece que el PRI está extraviado, está en términos boxísticos noqueado desde el año pasado y todavía no haya cómo levantarse. Habrá que ver si por ahí en algún estado, que sería un gran dato, no pierda el registro, ¿eh? O sea, el caso de Baja California. Baja California yo creo que están cerca. Si no es que sería prácticamente histórico, ¿no? Entonces habría que revisar ese tema con cuidado. Y me parece que también para medir fuerzas en términos como lo quiere ver la dirigente de Morena, en términos de que si fue una elección hoy de Morena contra el PAN en elecciones panistas, vamos a tener pruebas importantes cuando hay elecciones en estados gobernados por el PRI. Y con cierto desgaste también, digámoslo, ya del gobierno federal, por las consideraciones que hemos comentado acá, va a ser muy interesante entonces ver cómo localmente reacciona el electorado ante circunstancias diferentes. Ahora, volviendo a lo que decía Héctor sobre el PAN y la derecha y este objetivo de que fuera Morena contra el PAN, ¿qué mensaje le queda al PAN? Porque después de la derrota del año pasado con Ricardo Anaya como candidato presidencial, ha venido una serie de acontecimientos, no quiero decir tumbos, pero problemas internos del PAN que se están viendo ahora, ¿no? Yo creo que el tema es la clase media. La clase media, la clase media baja y la clase media alta votó por Andrés Manuel o votamos por Andrés Manuel el año pasado. Y esa clase media que quería cambio de políticas contra la corrupción, contra la impunidad, porque fue terrible la corrupción y la impunidad con el gobierno anterior, se está decepcionando y no le está cumpliendo a esa clase media. Entonces, esa clase media switchea, se cambia muy rápido hacia el PAN. Entonces, aunque el PAN no tenga grandes liderazgos, los grandes liderazgos del PAN se han ido. La desbancada de los... O sea, el PAN no tiene ningún expresidente afín, presidente nacional más que Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la República, expresidentes, ya todos se fueron del partido, exgobernadores han renunciado al partido, se ha desfondado por las ambiciones terribles del grupo de Ricardo Anaya. Pero, sin embargo, esa clase media yo creo que va a ser la que va a voltear hacia el PAN en las elecciones de medio término. Y yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que estar seriamente preocupado de esta primera señal, de estos seis meses de gobierno, de que no pudo levantar la elección en entidades gobernadas por Acción Nacional. Te doy un dato. El PREPA ahorita en Aguascalientes nos está diciendo que el PAN se lleva el 40% de las votaciones y de los 11 municipios, 5 son del PAN y todavía faltan definirse. Morena se lleva 1. Entonces, es en donde la preocupación es muy clara si yo fuera Morena. O sea, el PAN sigue mostrando músculo en los lugares donde puede hacerlo bien. Y Aguascalientes es... Tamaulipas es otro ejemplo. Tamaulipas lo buscamos, pero sí, seguramente también. Me parece que así como Morena no se va a equivocar en la interpretación de estos primeros resultados a un año de la elección presidencial, tampoco lo tiene que hacer el PAN. Sobre todo me refiero a su dirigencia. Porque lo que está sucediendo y los triunfos que pueda tener el PAN, como es el caso a lo mejor un municipio como Mexicali, decíamos en Baja California, Aguascalientes, Durango, el Congreso en Tamaulipas, la peor lectura que puede hacer el PAN es sentir que es, digámoslo, gracias a esta oposición que están siendo a nivel nacional, la cual me parece que sería completamente erróneo. O sea, los triunfos que está obteniendo el PAN
lo comentaba, son también en gran medida, pues hay una operación política fuerte de los gobernadores. Me parece muy difícil pensar que algún duranguense fue a votar por el PAN gracias a la pierna dura que está tomando el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. No, son coyunturas no nacionales, son coyunturas locales y responden a motivaciones muy locales. Yo coincido contigo. O sea, a mí me parece que todavía el fenómeno Andrés Manuel López Obrador es sumamente importante, porque Peña Nieto fue, de alguna manera, la causa principal por la que mucha gente dijo: yo tengo que voltear a ver hacia Andrés Manuel López Obrador. La frustración, el enojo, la corrupción, todo este tipo de cosas. Ahora, como bien apuntaba aquí el colega académico, estamos viendo que empieza a existir una erosión en esa imagen del prócer que había llegado a modificar estas cosas, la transformación completa. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir eso? O sea, puede ser que se vaya hacia el PAN. Yo no sé si emerja alguna otra figura de repente, ¿sí?, que pueda catalizar nuevamente este tipo de cosas. O sea, es el desgaste que la sociedad siente hacia los líderes que ha tenido, hacia los gobernantes, y que rápidamente lo que está aprendiendo la sociedad es que puede irlas cambiando, está cambiando. Y sí, o sea, yo coincido con mis colegas aquí en la mesa. El PRD no puede tener, el Morena no puede estar en triunfalismo. Del PRD ni hemos hablado, o sea, bueno, pero porque no hay ya creo que no hay mucho que decir, nada de PRD. O sea, Morena no puede hacer triunfalismos, tampoco el PAN leer que esto se debe a mí, ¿sí? O sea, no, el candidato en Puebla no es un candidato panista de cepa, no, de ninguna manera, ¿sí? Es que hay que leer lo que está pasando en el ánimo social, sobre todo de esa gran clase media, ¿sí?, que puede moverse a un lado hacia otro. No es la clase que la vas a mover dándole 1,500 pesos, ¿sí?, de algún tipo de ayuda social. Esas ayudas sociales o paliativos van a servirte tal vez en cierto nivel socioeconómico. No es la clase alta, que tiene sus maneras de negociar, ¿sí? Pero esa clase media, ¿sí?, que es la que provocó este desfase, que las encuestas no nos podían decir que iba a ganar por tanta diferencia Andrés Manuel, como ahora también esa clase media no quiso probablemente decir en Puebla antes, en las elecciones previas, preelectorales, lo que tenía pensado. Así que, insisto, tenemos los que nos dedicamos a hacer estudios de opinión pública, seguir muy, pero muy de cerca lo que está pasando por niveles socioeconómicos y hacer un análisis exhaustivo, casilla por casilla, de cómo se movieron las cosas del año pasado a este año, para entender mucho mejor cómo están esas transferencias, esos juegos que está ocurriendo con el electorado mexicano. ¿Prematuro pensar que el resultado de hoy es un preludio de 2021? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que además de que es un preludio de 2021, las lecciones, si son bien aprendidas por todos, vamos a tener una elección muy competida en el 21. Y para la oposición el reto mayor es rescatar que entre todos tengamos una situación similar a la que ocurre en el Senado, que se requiere negociar con la oposición si Morena quiere hacer pasar una norma. Y sobre todo reforma constitucional. Si se logran esos contrapesos, quiere decir que el sistema de partidos que tú le mencionabas tiene una posibilidad de realmente funcionar, a pesar de que está completamente desilvanado en estos momentos. Y se va a sumar el desgaste del gobierno de Andrés Manuel, otros acontecimientos, vamos a ver cómo nos va en la economía, cómo vienen las elecciones del 20, que también habrá elecciones en el 20, y que esto generará ya para el 21 un perfil más de una forma más competida, dejando al 18, diría yo, como la fuerza de la ciudadanía que dijo, no sé por dónde, pero de esto ya no quiero. Y entonces pues van a ser elecciones buenas para construir algo distinto. ¿Tú ves muy cerrado el 21? Yo veo cerrado el 21. ¿Y ustedes? También, yo creo que el tema de la economía se está desacelerando, Alejandro. Eso le va a pegar a la clase media que votó por Andrés Manuel. Se va a ir por el PRI y por el PAN. Ahí va a haber una disminución de escaños reales en la Cámara de Diputados. Andrés Manuel tiene que pasar las reformas secundarias que necesite para sus reformas de la 4T en este periodo, porque no va a tener un periodo del Congreso afable después del 2021. Esa es mi perspectiva. Pero yo creo, lo que ya veo, lo que avisora es una guerra intestina entre
los superdelegados y los gobernadores. Ahí va a estar la guerra fratricida. Las elecciones intermedias vamos a tener al menos unas 15 elecciones para renovar gubernaturas. Esa va a ser la batalla por las batallas, la guerra de guerras política del próximo año. Y los gobernadores no van a dejarle a Morena ganar más gubernaturas. Los gobernadores del PAN, el gobernador del PRD, los gobernadores que quedan del PRI, tratarán de mantener su coto de poder frente a esta embestida de los nuevos superdelegados. Bueno, pues muy bien, yo creo que está claro, los triunfalismos no caben, no pueden llegar a 2021 con ese triunfalismo. Coincido en que se verá una elección cerrada y yo agregaría a lo que dices, Gerardo, que la economía y la seguridad van a ser los temas sensibles que pueden mover la balanza en 2021. ¿No? Nombre definitivo, son los dos indicadores que más motivan o desmotivan, vamos a decirlo así, El tema de la ciudadanía. corrupción va a irse descendiendo, subsumiendo y vamos a estar hablando de la seguridad y la economía. El tema de la corrupción se va en la percepción va seguramente a reducirse. Así es. Sí. Pero por otro lado, espérate que pesquen a uno. Es Sí. exactamente. O sea, Sí, sí. se tendrá que buscar una especie de empujón para volver a reactivarse delante de la opinión Muy pública. bien. Y también veremos quién aparece en la boleta en el 2021. Eso va a ser bien importante. También y si aparece Andrés Manuel López A eso me Obrador. refiero. A eso me No le refiero. van a Exactamente. dejar la reforma constitucional. Bueno, Esa y después de hoy, No se la van a dejar. vamos a ver rápidamente la última actualización del PREP de Puebla, a ver cuáles son los números que muestra el programa de resultados electorales preliminares. Pues no se han movido. 42.5 Barbosa, 37.7 Enrique Cárdenas y muy lejos Alberto Jiménez Berino. Con eso nos vamos. Gracias, señores, por haber estado aquí. Gracias, Esta Alejandro. transmisión del Heraldo Gracias. sigue todavía. Está Jesús Martín Mendoza y una mesa, por supuesto. Gracias.